mensaje traigo que anunciar, que aún ángeles quisieran dar. Reconciliaos hoy, es la divina voz. Reconciliaos hoy con Dios. El título para el capítulo que nos compete el día de hoy, que es 1 Samuel capítulo 2, lo he titulado El fruto de vuestra cosecha. 2 padres diligentes y un hijo obediente, un padre negligente y 2 hijos desobedientes. Y es que lo que vamos a ver el día de hoy realmente es el contraste entre 2 familias con diferentes privilegios, pero vamos a ver cuál va a ser el fruto de la cosecha de cada una de ellas. El primer capítulo terminó de esta manera. El último versículo del capítulo 1 de Samuel nos dice: yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Esta es la experiencia de una mujer que pidió fervientemente este hijo, y que finalmente, así como lo pidió, así como lo recibió, ella tomó la determinación de entregárselo nuevamente a aquel que se lo había concedido. Y dice la inspiración: el corazón de la madre rebosaba de gozo y alabanza, y anhelaba expresar toda su gratitud hacia Dios. El Espíritu Divino la inspiró, y Ana oró y dijo. Qué hermoso que en la experiencia que vimos ayer de Ana, dice que ella era una mujer atribulada de espíritu. Ella había ido al templo con un corazón lleno de ¿qué? De amargura por causa de la experiencia que ella estaba teniendo. No solamente que ella deseaba un hijo y que no lo tenía, sino que sumándole a esto, tenía una rival que la afligía, que se burlaba de ella, que se jactaba de ver su condición mucho más favorable que en este caso la de Ana. Pero vemos cómo Ana pacientemente soportaba todas estas cosas, y ella fue directamente a la fuente, aquel que le podía quitar esta tribulación que tenía en su corazón. Y ahorita vuelve nuevamente al templo, pero esta vez vuelve con un corazón lleno de alabanza, de gozo y de gratitud hacia Dios. Y de esta manera dice que el Espíritu de Dios le inspiró a orar de esta manera. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis las palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Esto es una oración, esto es una alabanza, y esto es una profecía que el Espíritu de Dios inspiró a esta mujer de acuerdo a su propia experiencia. Y mira lo que dice la inspiración. Las palabras de Ana eran proféticas, tanto en lo que tocaba a David, que había de reinar como soberano de Israel, como con relación al Mesías, el ungido del Señor.
Refiriéndose primero a la jactancia de una mujer insolente y contenciosa, el canto apunta a la destrucción de los enemigos de Dios y al triunfo final de su pueblo redimido. Qué hermoso. El Señor vio en esta mujer una mujer realmente piadosa y el Espíritu le inspira no solamente a que manifieste su propia experiencia, no solamente a que manifieste la experiencia que ella tuvo juntamente con su rival, sino que esta experiencia que tuvo Ana con Penina de alguna manera era una representación de lo que es la iglesia de Dios y aquella que se opone a Dios, ¿sí? Me llamaba la atención cuando leí algunas de estas afirmaciones que ella hacía en la oración. Dice, mi poder se exalta en Jehová. Y es que en la experiencia de Pablo, uno de los apóstoles del Señor, su debilidad se perfeccionaba en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice y nos dice a cada uno de nosotros, y es la experiencia del pueblo de Dios. Y recuerde que cada uno de nosotros somos una piedra en el templo de Dios y debe ser esta nuestra experiencia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice, por cuanto soy débil, entonces somos fuertes en el Señor. Por eso Ana decía, mi poder se exalta en Jehová. Recordemos cuál era el conflicto que había entre Ana y Penina, ¿sí? Pero Ana en ningún momento, aunque Penina la afligía, ella en ningún momento buscó defenderse, sino que ella siempre dejó su causa en las manos del Señor. Ella le entregó esta situación a Dios y Dios la exaltó por encima de su, por decir así, de su enemiga, ¿sí? La exaltó porque era el poder de Dios lo que se iba a manifestar allí. No multipliquéis las palabras de grandeza, decía, y de altanería, y cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Esta era la experiencia de Penina. Era una mujer una mujer arrogante, soberbia, que se jactaba de la bendición que Dios le había dado. Y en vez de manifestar compasión hacia esta otra mujer y gratitud hacia Dios, lo que hizo ella fue enaltecerse. Y aquí vemos la experiencia de esta mujer que está descrita en Apocalipsis, o la bestia que está descrita en Daniel, donde dice que esta mujer hablaría palabras contra el Altísimo y aún a los santos del Altísimo quebrantaría. Es decir, que iba a perseguir al pueblo de Dios, iba a perseguir, y esta era la misma experiencia. Por eso al momento en que Ana manifestó esta oración, ella pudo, dentro de su propia experiencia, aún decir una profecía, porque la propia experiencia que ella estaba teniendo era una muestra de lo que iba a ser para el pueblo de Dios. Dice, los arcos de los fuertes fueron quebrados. Y en Jeremías también nos muestra de que Babilonia, que había alistado su arco contra las demás naciones, que se ha vuelto valiente, finalmente dice, serán apresados, y el arco de ellos fue quebrado. ¿Por quién? Por la mano de Jehová. Porque Jehová, Dios de retribuciones, es el que va a dar finalmente el pago. Los débiles se ciñeron de poder, y es que hay una promesa. Si nosotros nos sentimos débiles, dice, Dios es el que me ciñe de poder y el que hace perfecto mi camino. Y los saciados se alquilaron por pan. También en Apocalipsis vemos la experiencia de esta mujer ramera, como la describe en Apocalipsis, cuando dice que ella dice que está sentada, que está confiada como reina, y dice que no es viuda y que no verá llanto porque porque está saciada, pero que finalmente en un día le vendrán las plagas y vendrá muerte, llanto y hambre. Pero el pueblo de Dios, aquí dice, los hambrientos dejaron de tener hambre. El pueblo de Dios, dice la promesa, por tanto así dice Jehová el Señor, he aquí mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre, he aquí mis siervos beberán y vosotros tendréis sed, he aquí mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. Esto es una promesa para el pueblo de Dios, que pese la situación que pueda estar pasando hoy, dice el salmista, por poco resbalaron mis pies al ver la prosperidad de los impíos y cómo aún muchos de los justos perecían injustamente. Pero aquí vemos de que finalmente el Señor va a exaltar a su pueblo
Y esta fue la experiencia de Ana, y no solamente la de Ana, sino la de todos aquellos que pongan su confianza en Jehová. Dice también que la estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos languidece. Y aquí vemos la experiencia en Isaías 54:1, y esto también lo encontramos en el libro de Gálatas, cuando hay la alegoría entre las dos mujeres, donde dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que las de la casada, ha dicho Jehová. Entonces aquí, en este bosquejo, podemos ver un contraste profético entre la experiencia de Ana y de Penina. Y mira que esto termina: delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra y dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Aquí era cuando la sierva del Eterno se refería de que esta profecía apuntaba al reinado de David y también al reinado final del Mesías, que finalmente Dios, por medio de su ungido, es el que juzgará los confines de la tierra. Y dice el comentario bíblico: Ana reconoció que había sido salvada del oprobio por Dios. ¿Por quién había sido ella salvada? Por Dios. Ella no intervino, ella lo único que hizo fue encomendar su causa a Dios, aquel que juzga justamente. Dice: quien la había ensalzado muy por encima de las mofas de Penina. El pesar de los días anteriores ahora se habían convertido en un ensalzamiento en el Señor. La oración de súplica había dado lugar a la alabanza de la fortaleza divina. Abría ahora los labios que una vez estaban como cerrados, en silencioso sufrimiento, para ensalzar el omnímodo poder de Dios. Y me llama la atención esto, hermanos, porque muchas veces nosotros, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio del desaliento, lo que hacemos es renegar contra Dios, es empezar a quejarnos aún. Pero ¿qué hacía Ana? Ana soportaba este sufrimiento silenciosamente, pero elevaba su alma a Dios. Y esto es lo que el Señor nos invita a que nosotros podamos hacer. Muchas veces nosotros le manifestamos nuestros problemas, nuestros desalientos a personas que finalmente no nos puede solucionar el problema. Y si bien es cierto, esto hay veces nos favorece a nosotros para podernos desahogar, pero fuera de eso no tiene poder para exaltar a Dios. Ana sufría pacientemente esto delante de Dios, y finalmente ella le abre su corazón a Dios, le manifiesta esto que está pasando, el dolor, el sufrimiento que ella está viviendo. Y finalmente ella, cuando Dios le retribuye, pudo ahorita abrir sus labios para alabarlo. Pensó en su caso como en un símbolo del triunfo logrado por Dios para su pueblo. Ella pudo aprender de la experiencia que había tenido para darse cuenta cuál era el propósito de Dios, y era mostrarle cuál era su propósito para con el pueblo como tal. Dice: tanto individual como colectivamente, halló inspiración para cantar muy por encima de los alcances de su propia experiencia y bajo la dirección del Espíritu Santo. Anticipó el gozo de los redimidos cuando estén sobre el mar de vidrio con un cántico nuevo en los labios. Las mofas y aflicciones sufridas en el hogar fueron precisamente el ambiente en el cual una visión tal de la salvación de Dios pudiera desarrollarse de tal modo que produjese un cielo en la tierra. Ana llevaba el cielo en el corazón, pues había aprendido a amar al mundo como Cristo lo amaba. ¿Cómo podemos saber que llevamos el cielo en nuestros corazones? Cuando aprendemos a amar al mundo como Cristo lo amó. Estas afirmaciones o este cántico que Ana manifestó en ningún momento fue una manera de ella jactarse porque ahorita ella estaba, por decir así, en un estado más favorable que Penina, no, sino que ella manifestó cuál había sido su experiencia, cuál había sido la experiencia de Penina, y que finalmente sería Dios el que juzgaría a su pueblo. Y de esta manera, en este cántico de Ana, vemos
la manifestación de una profecía para el pueblo de Dios. Continúa la lectura en el versículo 11. Y Elcana se volvió a su casa en Rama, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Ahorita Elcana y Ana vuelven nuevamente a su casa, y dice que el niño está delante del sacerdote Elí. Y es que dice en Proverbios 22:6, mis hermanos, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Los primeros años en que Ana tuvo la oportunidad de compartir con su pequeño, ella no los desperdició. Ella sabía de que este niño finalmente iba a ser nuevamente entregado en las manos de aquel que se lo dio, pero ella no le quería entregar cualquier niño, sino un niño que conociera, que entendiera el temor a Jehová. Dice la inspiración de Silo, Ana regresó como tranquilamente a su hogar en Rama. Ella no regresó angustiada porque tenía que dejar a su pequeño allí. ¿Por qué regresó tranquila? Porque sabía que aquel que le había concedido este pequeño también iba a cuidar de él. Porque ella tenía la seguridad de que este pequeño estaba en las mejores manos, y no eran las de Elí, eran las manos de Dios. Dejando el niño Samuel para que bajo la instrucción del sumo sacerdote se le educara ¿en qué? En el servicio de la casa de Dios. Desde que el niño diera sus primeras muestras de inteligencia, la madre lo había enseñado a amar y a reverenciar a Dios y a considerarse a sí mismo como propiedad del Señor. Y es que algo muy importante, y eso creo que también nos lo resaltaba ayer nuestro hermano Daniel, es que muchas veces se piensa de que la instrucción de los niños viene cuando ellos estén en cierta edad, pero saben, aún desde el mismo vientre de la madre, ya los niños pueden írseles inculcando el propósito por el cual ellos están aquí en este mundo. Muchos de nosotros quizás hemos venido a este mundo sin ser planificados, y muchos niños vienen a esta tierra sin ser planificados. Muchos padres que no están capacitados todavía, o muchos padres que no tienen ni siquiera la vislumbre de la responsabilidad que se viene, ¿sí? O sea, muchos niños son traídos a este mundo sin verdaderamente tenerse un verdadero bosquejo de la responsabilidad que conlleva traer un niño a este mundo, ¿sí? Pero en el caso de Ana, ella, desde el mismo momento en que se lo pidió a Dios, ella se lo pidió con un propósito especial. Y ese propósito era que este niño fuera dedicado a Dios todos los días de su vida. Y por eso ella esto se lo inculcó a su pequeño. Y ella le hizo entender desde muy pequeñito a Samuel de que él era propiedad de Dios. Y es tan importante recalcarle a los niños, así aunque muchas veces uno se los diga y pareciera que ellos no lo entendieran, no lo aceptaran, no lo asimilaran, pero es importante desde pequeño hacerles entender que ellos son propiedad de Dios, que ellos son hijos de Dios, porque el mundo les va a quitar esto de su mente, ¿sí? Las cosas de este mundo los va a querer desviar del camino de Dios, pero dice la Escritura, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento, han habido casos de que muchos hijos de pastores o bueno de ministros o de personas que han crecido en el evangelio en ciertas etapas de su vida se han apartado del Señor, pero nuevamente vuelven porque recuerdan las palabras que han recibido de sus padres. Dice, por medio de todos los objetos familiares que los rodeaban, ella había tratado de dirigir sus pensamientos hacia el Creador. Es decir, Ana hacía todo lo que estuviera humanamente posible, todo lo que estuviera a su alcance, y los resultados lo dejaba en las manos del Señor. Cuando se separó de su hijo, no cesó la solicitud de la madre fiel por el niño. No fue que él lo dejó ahí y se olvidó de él, no. Dice que ella era el tema de las oraciones diarias de ellas. Todos los días ella se acordaba de su pequeño. Y es que las oraciones que se elevan no son en vano, mis hermanos. Cada oración, aunque a veces pareciera que no son respondidas, aunque a veces pareciera que demoraran en ser contestadas, el Señor las recibe tiernamente. Y de esta manera Dios oía cada oración de esta madre que clamaba por su pequeño.
Y es que cuando Samuel llega allá, él empieza a realizar algunas labores. Dice que él ministraba a Jehová, pero delante de quién? Del sacerdote Elí. Él le ayudaba a Elí a hacer pequeñas labores humildes, pero él las cumplía con fidelidad porque su madre le había enseñado que todo lo que se debe hacer como para el Señor y no para los hombres. Dice las Escrituras, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Este es un principio que todos aquellos que profesan conocer a Dios, que todos aquellos que profesan seguir a Cristo debemos tener presente. Y es que toda labor que hagamos, por pequeña y humilde que parezca, el Señor desea que nosotros la hagamos como para Él. Porque ¿de quién proviene la recompensa? Hay veces pensamos que la recompensa la estamos recibiendo de los hombres que muchos de ellos son injustos y que no valoran, no aprecian el trabajo que quizás uno haga. Pero si nosotros entendemos, siempre tenemos en mente que todo lo que nosotros estemos realizando, las mujeres en el hogar, que hay veces muchas mujeres de pronto se quejan porque dicen que su trabajo no es apreciado, y muchas veces hay familias ingratas que realmente se ve de esta manera. Pero cuando nosotros entendemos de que el trabajo que nosotros estamos realizando, tanto en el hogar como fuera de él, por muy pequeño, humilde e insignificante que parezca, cuando nosotros la cumplimos con fidelidad, esto agrada a Dios. Porque dice las Escrituras que el que es fiel en lo poco, también en lo más será fiel. Y de esta manera Dios estaba preparando al pequeño Samuel primeramente en las cosas más pequeñas para después ponerlo en una posición más elevada. Y es que cuando nosotros contemplamos la naturaleza de Dios y vemos cómo Dios pone perfecto cuidado en lo más diminuto, en lo más pequeño, como en lo más grande, nos damos cuenta de que para el Señor no hay nada que no sea importante. El Señor, que creó lo más pequeño y que creó lo más grande, sabe que tanto lo uno como lo otro es necesario. Y si nosotros somos adoradores de Jehová, seguidores de Él, debemos tener este principio básico implantado en nuestras mentes y en nuestros corazones. Dice la inspiración, aunque era muy joven cuando lo trajeron a servir en el tabernáculo, Samuel tenía ya entonces algunos deberes que cumplir en el servicio de Dios, según su capacidad. Eran al principio como muy humildes y no siempre eran agradables, pero los desempeñaba como lo mejor que podía y con un corazón dispuesto. Algunas veces las cosas que tenemos que realizar, y vuelvo y les digo, aquí estamos hablando en temas espirituales, pero esto abarca cualquier tipo de trabajo, porque sabemos de que en esta vida se nos ha encomendado diferentes obras por hacer, y el Señor desea que estas obras que Él se nos ha encomendado, bien sea espirituales o bien sean seculares, el Señor quiere que nosotros las realicemos con un corazón bien dispuesto. Y cuando nosotros ponemos toda nuestra mente y nuestro corazón para hacer las cosas, realmente disfrutamos lo que estamos haciendo. Dice, introducía su religión en todos los deberes de la vida. Y esto es muy importante, mis hermanos, a introducir la religión en todos los deberes de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque de alguna manera, dice la sierva del Eterno, que esta era el comportamiento de Cristo. Dice que Él en cada uno de los deberes de su vida, cuando estaba aún en la casa de sus padres, dice que Él introducía la religión. Él siempre tenía en cuenta los principios religiosos que se les habían enseñado para ponerlos en el taller, en el hogar y en todo lugar donde Él se movía. Se consideraba como siervo de Dios y miraba su trabajo como un trabajo de Dios. Sus esfuerzos eran aceptados porque los inspiraba ¿qué? El amor a Dios y un deseo sincero de hacer su voluntad. ¿Cuáles son los motivos de nuestras obras? Estos esfuerzos eran aceptados por parte de Dios porque los inspiraban
era el amor a Dios y el deseo de querer hacer su voluntad. Así se hizo Samuel colaborador del Señor del cielo y de la tierra, y Dios lo preparó para que realizara una gran obra en favor de Israel. En estos pequeños deberes que él tenía que cumplir diariamente, Dios lo estaba preparando para una obra mayor. Y ahorita vamos a entrar a otro contraste. Ya vimos un poco de cómo el Señor bendijo a este hijo de Ana y bendijo sus propios esfuerzos. Pero ahorita vamos a ver otro caso muy opuesto, y es el caso de los hijos de Elí. Cuando Dios pregunte, ¿dónde están los hijos? Los padres que han descuidado las responsabilidades que Dios les dio deben hacer frente a este descuido en el juicio. Entonces preguntará el Señor, ¿dónde están los hijos que te di para que los prepararas para mí? ¿Por qué no están a mi diestra? Muchos padres verán entonces que un amor necio los cegó los ojos para que no vieran las faltas de sus hijos, y dejó que estos hijos desarrollaran caracteres deformados, inaptos para el cielo. Otros verán que no concedieron a sus hijos tiempo y atención, amor y ternura, y su descuido del deber hizo de sus hijos lo que ahora son. Aquí vemos dos problemas en los cuales pueden llegar a caer los padres. El uno es el problema de la negligencia para con sus hijos, permitiéndose que hagan lo que ellos quieran, y otro es una falta de atención. Padres, si perdéis vuestra oportunidad, Dios tenga piedad de vosotros, pues en el día del juicio el Señor preguntará, ¿dónde está el rebaño que te fue dado, tu hermosa grey? Supongamos que llegaréis al cielo y ninguno de vuestros hijos estuvieran allí. ¿Cómo podríais decir a Dios, heme aquí, Señor, y los hijos que tú me diste? El cielo toma nota del descuido de los padres, se registra en los libros del cielo. Y he aquí una amonestación para todos aquellos que el Señor les ha confiado una pequeña alma en sus manos. Hay veces que se busca hacer una obra grande por fuera, mientras que la propia casa se está perdiendo. Y este era el caso de Elí. Dice, el pecado de los hijos de Elí. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Aquí vemos un marcado contraste entre la referencia que Ana le había enseñado a su hijo Samuel con la manera en que estos hijos de Elí, que tenían una posición muy elevada dentro del pueblo, ellos llevaban a cabo el sacerdocio que Dios le había encargado. Ellos estaban menospreciando aquello que para Dios tenía una importancia bastante marcada dentro del pueblo de Israel, porque era la base de la religión del pueblo de Israel, ¿sí? Las ofrendas que presentaban delante de Jehová, porque sabemos de que esto representa el sacrificio de nuestro Salvador, pero ellos estaban menospreciando las ofrendas del Señor. Dice, los hijos de Elí eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y es interesante esta afirmación que da las Escrituras, porque aunque ellos ministraban para Jehová, no tenían conocimiento a quién estaban ministrando. ¿Y cuán importante es esto? Conocer verdaderamente a quién estamos sirviendo. Porque si nosotros no tenemos un conocimiento leal, un conocimiento vivo de quién es Jehová, de esta manera nosotros no vamos a poder cumplir con fidelidad la misión o lo que el Señor nos ha encomendado.
Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Qué es un hombre impío? Un hombre impío es una persona incrédula, irreligiosa, rebelde, que no respeta lo sagrado. Y es tremendo esto porque los hijos de Elí ministraban las cosas sagradas, pero no las respetaban. Y por eso era muy grande el pecado de los hijos de Elí delante de Jehová. Y esto finalmente los lleva a convertirse en hombres que crueles y perversos. Tanto así de que ellos habían menoscabado la religión y de que muchos iban allí a adorar fielmente con un corazón sincero, pero finalmente muchos le perdían aún credibilidad a lo que estaban adorando por causa del mal testimonio que estos jóvenes estaban dejando allí. Dice, habiéndose rendido a las malas pasiones, Ofni y Fines no tenían el debido concepto del Dios a quien debían servir. No disfrutaban de comunión con Él, no simpatizaban con sus propósitos y no sentían su obligación para con Él. Meramente usufructaban los cargos que tenían por derecho hereditario para su propio egoísmo y sus fines corruptos. Es decir, que ellos estaban valiendo de los privilegios que ellos tenían como derecho hereditario. ¿Para qué? Para satisfacerse a sí mismo. Eran personas egoístas, que no les importaba realmente la condición del pueblo, sino que ellos lo único que querían era satisfacer sus propios apetitos y pasiones. Robaban al pueblo para complacer sus apetitos personales. ¿Qué hacían? Imagínense, robaban. Cuando se supone que ellos eran los sacerdotes, que eran los que debían instruir al pueblo de Dios en la ley de Dios, pero ellos mismos estaban quebrantando los mandamientos. Robaban a Dios no solo de la parte que les correspondía en los sacrificios, sino que también menoscababan la reverencia y el amor de los adoradores. Recordemos que dentro de las ofrendas que ellos llevaban, que los adoradores llevaban, había una porción que se les dejaba a los sacerdotes y la otra dice que el adorador se lo podía llevar para ir a compartir con sus familiares, con sus amigos, pero ellos eran tan atrevidos que no solamente no se conformaban con lo que le correspondía a ellos, sino que le robaban tanto a los adoradores como también la parte que le correspondía a Dios. Dice, mediante sus viles concupiscencias rebajaban el servicio del Señor ante los ojos del pueblo al nivel de las orgías sensuales de los bosquecillos de ídolos vecinos. Pero Dios permite que un alma sea colocada en medio de circunstancias tales para probar al universo que un mal ambiente no determina necesariamente el destino de un alma. Hablando de Samuel. Samuel estaba rodeado en medio de hombres viles, concupiscentes, que no temían ni amaban a Dios. Pero aquí, en la vida de este hombre, un hombre así como ustedes, como yo, que también tiene las mismas debilidades que nosotros, pero que se pudo mantener firme, leal, delante del Señor, en medio de este ambiente que le rodeaba. El sacerdote y juez de Israel no había sido dejado en las tinieblas con respecto a la obligación de refrenar y disciplinar a los hijos que Dios había confiado a su cuidado. Es decir, Elí, primeramente él ya tenía conocimiento de lo que él debía hacer, pero Elí se sustrajo a estas obligaciones. ¿Por qué? Porque esto significaba contrariar la voluntad de sus hijos. Para él era más fácil permitirle a sus hijos que ellos hicieran lo que querían que tener que pasar por el pesado yugo de tener que reprenderlos y aún quitarles los privilegios de los cuales ellos gozaban. Dice, y le imponían la necesidad de castigarlos y de negarles ciertas cosas. Sin pensar las consecuencias terribles de su proceder, ¿qué hizo él? Satisfizo todos los deseos de sus hijos y descuidó la obra de prepararlos para el servicio de Dios y los deberes de la vida. Quizás inicialmente Elí estaba tan embargado en el servicio que él presentaba en el templo que él estaba descuidando su propia casa, su propio hogar, hasta el punto de que quizás él pensaba que cuando ellos fueran más grandes, cuando ellos fueran creciendo, iban a ser más conscientes de la santidad. Pero es que realmente, hermanos, si estos males no se corrigen en los pequeños desde su tierna edad, créamelo que los frutos de la cosecha se van a ver reflejados cuando estén en la adultez.
Cuán importante, mis hermanos, aquellos que tienen hijos, aquellos que el Señor les ha dado el privilegio de poder educar a estos pequeños, cuán importante es poder contrarrestar estos males que desde muy pequeños se van fomentando en ellos. Muchas veces esta tarea parece ser tediosa, muchas veces pareciera que los esfuerzos que se están llevando a cabo no tienen ninguna respuesta positiva, y muchas veces por causa de eso es que los padres se cansan de perseverar y ya deja que los niños hagan su propia voluntad. Pero las escrituras nos dicen de que si a los pequeños no se les castiga, no se les niega ciertas cosas, ciertos privilegios desde muy pequeños, ellos van a ir creciendo con el pensamiento de que ellos pueden poder satisfacer todo lo que su carne les pide, porque desde pequeños no se les corrigió, no se les enseñó lo que fue el principio de la abnegación, y se vuelven ¿qué? Egoístas hasta el punto de que satisfacen sus propias necesidades. Ahora vemos de que Jehová bendice el vientre de Ana. El Señor la recompensa por causa de este hijo, este único hijo que ella le entrega a él con un corazón agradecido, con un corazón dispuesto. Y dice, el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la hacía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y ellos se vuelven a su casa, y luego visita a Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Dice, aquella que era estéril dio luz a 7, ¿sí? Bueno, aquí son 6, pero yo creo que Samuel realmente hacía por 2 porque era un niño realmente especial. Pero aquí vemos cómo Dios aún recompensó la fidelidad de esta mujer. Y es interesante porque muchas veces nosotros actuamos y nos da miedo perder algo por causa de Dios, porque es lo único que tenemos. Pero Ana, ella no sabía de que Dios le iba a recompensar más. Ella no sabía, ella sencillamente recibió lo que ya le había pedido a Dios, y ahorita con gratitud oraba todos los días por este niño que le había devuelto a Dios. Pero Dios vuelve y la retribuye a ella. Y es que aquí vemos de que Samuel dice que ahorita empezaba a ministrar, pero con un efod. ¿Qué era el efod? El efod era un símbolo del oficio sagrado. Claramente no era el mismo efod que utilizaba el sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote tenía un efod especial, artísticamente adornado, bordado, pero el efod de los sacerdotes comunes era un efod de lino fino, de lino puro. Dice, no era costumbre que los levitas comenzaran a desempeñar sus servicios peculiares antes de cumplir los 25 años de edad, pero Samuel había sido una excepción a esta regla. Cada año se le encargaban responsabilidades de más importancia, y mientras era aún un niño, se le puso un efod de lino como señal de consagración a la obra del santuario. Qué bonito, hermanos, es cuando no hacemos parte de un montón, por decir así. Dice que los sacerdotes comunes todos comenzaban su oficio a los 25 años de edad, pero en el caso de Samuel era un caso especial, tanto así de que desde muy pequeño, antes de que cumpliera la edad requerida para los sacerdotes, Dios ya lo estaba apartando para un servicio sagrado, ya estaba siendo consagrado para la obra del santuario. Todos los años Ana le hacía con sus propias manos un manto para su servicio, y cuando subía a Silo a adorar con su marido, entregaba al niño este recordatorio de su amor. Ana no se olvidaba de su hijo. Cada año, durante el año, ella tejía con sus propias manos una túnica para cuando ella fuera allí a Silo, podérselo entregar al niño y recordarle de que ella se acordaba de él, de que ella oraba por él, de que ella lo amaba, de que a pesar de que ella lo había dejado allí en el templo, era realmente porque lo amaba. Mientras la madre tejía cada una de las fibras de la pequeña prenda, rogaba a Dios que su hijo sea puro, noble y leal.
No pedía para él grandeza terrenal, sino que solicitaba fervorosamente que pudiera alcanzar la grandeza que el cielo aprecia, que honrara a Dios y beneficiara a sus conciudadanos. ¿Cuál era verdaderamente el deseo de Ana? De que su hijo fuera una bendición para sus conciudadanos y que honrara a su Padre Celestial. Y de esta manera vimos cómo el Señor bendijo a Ana con más hijos y se cumplió la promesa que el Señor le da o nos da a cada uno de nosotros. Y Él les dijo, de cierto les digo, que no hay nadie que no haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya recibido mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Apropiémonos de estas promesas. Estas promesas no eran solamente para Ana. Estas promesas es para todos aquellos que deseen hacer la voluntad de Dios. Dice, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Aquí vemos de que por mucho tiempo Elí estaba callado frente a esta situación que se estaba presentando en su hogar. Pero cuando él ya empezó a ver de que esto se estaba comentando en medio del pueblo de Israel, de que él ya oía la manera en que sus hijos se estaban comportando y el mal testimonio que ellos estaban dejando, ya ahorita Elí se alarma y trata de persuadir a sus hijos. Pero el problema de Elí es que él no tomaba medidas firmes contra sus hijos, sino que solamente los persuadía. Pero ellos no quisieron escuchar la voz de su padre. Dice Proverbios 8:34-36, bienaventurado el hombre que me escucha, velando mis puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen ama la muerte. Dice que Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Por qué? Por causa del mal testimonio, por causa del daño que ellos estaban provocando en medio del pueblo de Israel. Y ellos fueron persuadidos, pero dice que ellos no quisieron escuchar. Y es interesante como dice el proverbio, el que peca contra mí defrauda su alma, y todos los que me aborrecen aman la muerte, porque Dios es el autor de la vida, y si nosotros buscamos refugiarnos en Él, ciertamente viviremos. Pero cuando nosotros nos apartamos del Señor, el Señor finalmente va a retirar su protección. Dice el comentario bíblico adventista, habían rechazado el control protector de Dios, habían elegido sus propios senderos de egoísmo y desechado deliberadamente el consejo del cielo. Al apartarse del ángel de Jehová, sellaron ellos su propia condenación. Iban a recoger los frutos de su propia cosecha. Fueron los filisteos los que los mataron, y esto lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, Dios permitió su muerte porque habían rehusado seguirle. Dios no asume nunca para con el pecador la actitud de un verdugo que ejecuta la sentencia contra la transgresión, sino que abandona su propia suerte a los que rechazan su misericordia para que recojan los frutos de lo que ellos sembraron. Tal fue el caso de Judas y tal será el caso de todos los que rechazan las súplicas del Espíritu Santo. Dice que Dios los había resuelto hacerlos morir. ¿Por qué? Porque las súplicas del Espíritu habían sido rechazadas. Y recordemos que las Escrituras dicen que este es el único pecado imperdonable, el único pecado que Dios no puede perdonar. Dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y de los hombres. Mientras que se estaban quejando de los hijos de Elí, mientras que Elí escuchaba cómo sus hijos estaban dando mal testimonio, cómo muchos aún dejaron de ir
a llevar las ofrendas por causa del comportamiento que tenían los hijos de Elí. Mientras tanto, Samuel dice que era acepto delante de Dios y también delante de los hombres. En Proverbios 4:11 nos dice: oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Esta es la promesa. Recordemos que las promesas de Dios siempre van a ser, ¿qué? Condicionales. El hijo sabio recibe el consejo del padre, pero el burlador no escucha las reprensiones, que era el caso de los hijos de Elí. El hombre impío endurece su rostro. Recordemos que los hijos de Elí eran, ¿qué? Hombres impíos. Mas el recto, ¿qué hace? Ordena sus caminos. Este es el caso de Samuel. Dice el comentario bíblico: el ministerio de los hijos de Elí contrasta aquí con el de Samuel. O sea, hay un contraste muy marcado entre estos dos casos, ¿sí? El caso de los hijos de Elí y el caso de Samuel. Este ganaba el favor tanto de los hombres como de Dios, pero Ofni y Fines no respetaban las instrucciones del Señor y hacían oídos sordos a los consejos de su padre. Todos los hombres son seres morales que libres. El Señor nos ha dado el libre albedrío, la oportunidad de elegir cuáles son los caminos. El Señor nos dice: aquí he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero yo les aconsejo que escojan la vida para que vivan. Pero aquel que no escucha, aquel que aborrece a Dios, aman la muerte, porque han escogido sus propios caminos. Si eligen reposar bajo la mano poderosa de Dios, son ensalzados a su debido tiempo, como fue en el caso, por ejemplo, de Ana. Pero si eligen seguir sus propios deseos, inevitablemente cosecharán el fruto de un proceder tal. Es inevitable. Es cuando nosotros sembramos una semilla. Nosotros no vamos a sembrar una semilla de manzana para que nos dé un fruto de uvas. No, lo que nosotros vamos a sembrar, eso es lo que vamos a recoger. Jehová reprendió a Elí. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase el efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Algo que me llama la atención es que este hombre, este varón de Dios, no se acerca a los dos sacerdotes que están cometiendo estas faltas dentro del santuario. Se acerca directamente a Elí, aquel que tenía la responsabilidad de reprender a sus hijos, y si ellos no escuchaban, tenía la responsabilidad de apartarlos del sacerdocio. Pero Elí no lo hace, y por eso es que este varón, teniendo en cuenta la autoridad que tenía Elí, tanto como sacerdote, también, no solamente sacerdote del pueblo, sino sacerdote del hogar, él tenía la responsabilidad de sacar a sus hijos de allí del sacerdocio, pero que no lo hizo, sino que dice que honró más a sus hijos que a Dios mismo. Y esto es una reprensión fuerte. Yo cuando meditaba eso, yo decía: tremendo, tremendo, porque muchas veces nosotros, por querer complacer a nuestra familia, en este caso a los hijos, a la esposa, al esposo, a los padres o a las personas que tenemos alrededor, muchas veces honramos más a estas personas que a Dios. Y por eso el primer y gran mandamiento de la ley es que debemos amar a Dios con todo nuestro mente, con todo nuestro corazón. Pero cuando alguien o algo usurpa el lugar que le corresponde a Dios, dejamos de darle la debida honra a nuestro Padre Celestial y empezamos a honrar a nuestros hijos, o a aquello a quien hemos puesto nuestro corazón. Y por eso esto se convierte en un ¿qué? En un ídolo para nosotros. Recordemos que esto era uno de los mayores pecados que tenía al pueblo de Israel en la condición en la cual se encontraba, que era la idolatría. Y recordemos que la idolatría no es solamente que me hice una imagen de fundición y me fui a adorarla.
Idolatría es todo aquello que tiende a robarnos el tiempo, las atenciones, nuestro corazón a aquel que le pertenece. Ahora, hemos de meditar, hermanos, de acuerdo a todo lo que hemos venido estudiando en el día de hoy, ¿cuál será el fruto de nuestra cosecha? ¿Qué es lo que nosotros estamos sembrando? Miremos la condición, miremos los personajes que hemos venido tratando hoy. La condición de Ana, que se negó a sí misma y entregó lo que tanto había anhelado. Lo entregó nuevamente en manos de Dios. Miremos el caso de Elí, que tenía a sus hijos, pero honró más a sus hijos que a Dios. Miremos el caso de los hijos de Elí, que aunque tenían muchos privilegios ahí dentro del pueblo de Israel, no aprovecharon esos privilegios sino para satisfacerse a sí mismos. Miremos el caso de Samuel, un jovencito que aunque estaba separado de su madre, él conocía que su madre lo amaba, se acordaba de lo que había aprendido en las rodillas de su madre y pese a la situación y la condición en la cual estaba rodeado, él iba con el pensamiento de que iba a honrar a Dios. Miremos todos estos casos y examinémonos en cuál estoy yo. ¿De qué manera o qué es lo que yo estoy sembrando? Porque de esta manera entenderé y conoceré cuál es la cosecha que voy a recoger. Dice en Gálatas 6, 7 y 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne va a segar ¿qué? Corrupción, muerte. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Para qué estamos sembrando? ¿Estamos satisfaciendo los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestros ojos, la vanagloria de esta vida? ¿O estamos sembrando para el Espíritu? ¿Estamos sembrando realmente para poder cosechar frutos de justicia? Es una pregunta para meditar. Dice la inspiración, la virtud no se hereda, se adquiere. Y esto lo vimos, muchas veces podemos pensar de que es que Samuel heredó de su madre esto, o que los hijos heredaron de su padre esto. No, pero es que finalmente nosotros tenemos la providencia de Dios, los privilegios que Dios nos ha dado, pero es nuestra elección qué es lo que vamos nosotros a sembrar. La virtud no se hereda, se adquiere. Los hijos de Elí heredaron una responsabilidad sagrada y un nombre honorable, es decir, privilegios. Sin embargo, debido al egoísmo, de tal manera se habían convertido en siervos ¿de quién? De Satanás. Estaban ministrando en las cosas sagradas, pero realmente eran siervos de Satanás, que merecían la reprobación unánime del pueblo. Cuando su padre dejó de ejercer su autoridad, se le advirtió que así como la reverencia y la honra producen una cosecha de buen carácter y utilidad, también cuando se siembra irreverencia y deshonra, los resultados van a ser ¿qué? Pesares y chascos. La ley del servicio propio es la ley de la destrucción propia. La ley de Dios. ¿Sabe cuál es el principio del cielo? El principio del cielo es la ley de la abnegación. Ese es el principio del cielo. Pero el principio de este mundo es la ley de un servicio propio, una ley de egoísmo, pero que finalmente va a resultar ¿en qué? En nuestra propia destrucción. Y ya vamos a finalizar en la sentencia para la casa de Elí. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Osni y Fines, ambos morirán en un solo día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan.
Aquí la sentencia que el Señor le da para la casa de Elí es que después de todos los privilegios de los cuales ellos habían gozado, les iban a ser quitados. Ahora ellos que estaban saciados de pan, en el caso de los hijos de Elí, de que ellos robaban de las ofrendas de Jehová, se habían saciado, eran intemperantes, ahorita iban a padecer de hambre. Ellos iban a recoger los frutos de su propia cosecha y que por el contrario Dios iba a suscitar un sacerdote fiel, que fuera fiel en su casa, alguien que fuera conforme al corazón de Dios y quisiera la voluntad de Dios. Y es que vemos de que aunque el Señor había prometido a la casa de Aarón de que iba a permanecer ahí fielmente, dice nunca tal yo haga. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios siempre están bajo cierta condición. Puesto que Osni y Fines habían abusado de las cosas del Señor, iban ahora a sufrir una muerte violenta, con la esperanza de desviarlos de su mal proceder. ¿Dios qué hace? Dios dice que Dios descorre brevemente la cortina del velo del futuro. Habría sido natural esperar que los jóvenes corrigieran su conducta cuando oyeran esta profecía, a fin de no cosechar su cumplimiento. Pero Dios sencillamente previó su condenación, pero no la predeterminó. Aquí Dios les estaba mostrando cuál iba a ser el resultado de su mal proceder, con la esperanza de que quizás ellos se pudieran retratar de su mal camino. Por eso dice las Escrituras que el Señor no se complace de la muerte del impío, sino de que éste se convierta de sus malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Él nos dice, ¿por qué moriréis? Si yo he hecho una amplia provisión para perdonarles. Y el Señor descorre el velo y le muestra cuál va a ser el triste final, a ver si ellos se apartan de su mal camino. Dice, a Elí como sumo sacerdote y juez de Israel, Dios lo consideraba responsable por la condición moral y religiosa de su pueblo, y en un sentido muy especial por el carácter de sus hijos. Él debió haber procurado refrenar primero la impiedad por medidas benignas, pero si éstas no daban resultados positivos, debió haber dominado el mal por los medios más severos. Provocó el desagrado del Señor al no reprender el pecado ni ejecutar justicia sobre el pecador. No se podría confiar en él para que mantuviera puro Israel. Aquellos que no tienen suficiente valor para reprender el mal o que por indolencia o falta de interés no hacen esfuerzos fervientes para purificar la familia o la iglesia de Dios son considerados responsables del mal que resulte de su descuido del deber. Somos tan responsables de los males que hubiéramos podido impedir en otros por el ejercicio de la autoridad paternal o pastoral como si hubiéramos cometido estos hechos nosotros mismos. Y aquí hay una responsabilidad muy grande para aquellos que tienen puestos de confianza. El Señor les ha dado la autoridad, ¿para qué? Para reprender el pecado con justicia. Por cuanto no se reprende el pecado, dice las Escrituras, el corazón del hombre está dispuesto para hacer el mal. Y por eso es que Dios envía esta sentencia sobre la casa de Elí. Dice las Escrituras, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario, necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa y que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Dice la inspiración, a causa de su cargo, la influencia de Elí era mayor que si hubiera sido la de un hombre común. Su vida familiar se imitaba por todo Israel, porque él era una figura pública delante del pueblo. Los resultados funestos de su negligencia y de sus costumbres indulgentes se podían ver en miles de hogares que seguían el modelo de su ejemplo. Si se toleraban las prácticas impías en los hijos, mientras que los padres hacen profesión de religión, la verdad de Dios queda expuesta al oprobio. La mejor prueba del cristianismo en un hogar es la clase de carácter engendrada por su influencia. Las acciones hablan en voz mucho más alta que la profesión de piedad más positiva. Y quiero finalizar con esta cita de la inspiración que nos dice,
Un carácter noble no es el resultado de la casualidad, no se debe a favores o dones especiales de la providencia, es el resultado de la disciplina propia, de la sujeción de la naturaleza inferior a la superior, de la entrega del yo al servicio de Dios y de los hombres. Con este pensamiento, hermanos, quiero que finalicemos esta reflexión para el día de hoy, una amonestación tanto para los padres como para los hijos, tanto para los siervos de Dios como para el pueblo de Dios. Que el Señor nos ayude a que podamos ser fieles, que podamos siempre escoger la honra de Dios antes que honrar a los hombres. Les invito a tener una palabra de oración. Amoroso Padre que moras en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre. Gracias te damos por tu infinito amor y bondad. Gracias te damos, Padre, por todas estas lecciones que tú has dejado registradas en el pasado, a fin de que nosotros no volvamos a repetir la historia. Enséñanos, Padre Celestial, a ser valientes, a ser fieles, a hacer tu voluntad, Padre. Permite, Padre Celestial, que todos aquellos padres, madres que están educando a sus pequeños, a sus jóvenes, puedan ser guiados por tu infinita sabiduría. Dales la paciencia, el amor, la sabiduría y lo que ellos necesitan para que estos hijos puedan ser llevados delante de tu trono, Padre. Ayúdanos en nuestras debilidades y sé tú nuestra fuente de fortaleza. Acompáñanos en este día, oh Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Así sea. Amén. Reconciliar.